Bueno, vamos a tener ahora este tiempo de poder conocer a nuestro Dios, dando nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y dándole gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Hemos estado durante este tiempo, o estamos todavía conociendo acerca del Sermón del Monte, pero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Vamos a tener un tiempo de lectura bíblica, Gálatas, capítulo 5, verso 16. Ya nuestras hermanas hacían la mención de poder tener nuestras Biblias a la mano, ¿no? para este tiempo y poder lecturar la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, versículo 16 de Gálatas, capítulo 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, pero ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oramos. Gracias, Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, leer tu palabra. Todavía, Señor, tenemos esa libertad de poder hacerlo, ya que en este momento podemos recordar que hay tanta gente alrededor de nuestro mundo. Ahora, con las últimas noticias, podemos ver las persecuciones, Señor, a personas que desean, Señor, leer tu palabra, a personas, Padre mío, Señor, que predican tu palabra, Señor, y muchos de ellos, Señor, están siendo perseguidos, muchos de ellos, Padre Santo, están perdiendo la vida a causa, Señor, de su fe, a causa, Señor, de seguirte a ti, Padre Santo. Y bendito Dios, nosotros tenemos el privilegio de poder leer tu palabra, de poder leer, Señor, la Biblia, la tener en nuestras manos y poder disfrutarla, Padre Santo. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, por permitir nosotros abrir nuestro corazón y que nos puedas hablar a nosotros. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar este tiempo y hemos leído un texto que habla, empieza diciendo que el Señor, el apóstol Pablo, ¿no? Mediante el apóstol Pablo, con el versículo 16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No, un mandato de andar en el espíritu, de caminar en el espíritu y dejar de lado nuestros propios deseos. Pero ahí habla y luego enumera lo que significa andar en la carne, lo que significa el andar, el desear vivir conforme a este mundo. El domingo pasado hablábamos acerca de la puerta, el camino estrecho, el camino ancho de los muchos que van por lo fácil, por seguir al mundo. Y enumera, ¿no?, cuáles son las manifestaciones de andar en la carne. Pero en esta mañana quisiera hablar acerca más que eso, porque lo conocemos y lo podemos observar. Más que eso quiero hablar y quiero compartir acerca del fruto del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que nosotros como cristianos
hemos escuchado el Sermón del Monte, tenemos que saber de que nuestra vida tiene que dar frutos. El domingo pasado, en el culto de la noche, compartíamos acerca de el Señor Jesús cuando decía en Mateo capítulo 7, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Entonces nosotros, poniéndonos en esa posición como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que mostrar frutos. Y aquí el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu. Y luego, a partir del versículo 22 y 23, él va a enumerar cuál es el fruto del Espíritu. Y algo importante, en el versículo 22 dice, el apóstol Pablo empieza diciendo, más el fruto del Espíritu. Es un mensaje a la iglesia de Galacia, es un mensaje a la iglesia de hoy en día. Y habla y menciona más el fruto, habla en forma, de forma singular. El fruto es un fruto, ¿no? Y se manifiesta en 9 virtudes o 9 manifestaciones perceptibles que se pueden ver, ¿no? De que Dios está obrando en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, era por eso importante aclarar, ¿no? Que es un fruto, pero que se manifiesta, en este caso se enumera de 9 formas, de 9 maneras, y son virtudes, ¿no? Entonces, es una sola consecuencia directa de la presencia de Dios en nuestra vida y en la vida de todo cristiano, ¿no? Es decir, es la manifestación de la presencia de Dios. Es por eso que en esta mañana quería poner como título de esta enseñanza, el árbol que florece. Nosotros debemos ser árboles que florecemos, ¿no? Que nuestro fruto se observe, sea visible, se vea. Entonces, enumeramos acá 8 virtudes del fruto del Espíritu, ¿no? Es una consecuencia directa, les decía, de la manifestación, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, se manifiesta de 9 maneras. Y aquí va a enumerar 9 manifestaciones de este fruto. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. El apóstol Pablo enumera y inicia con esta virtud que todo cristiano debe tener, amor. Aquí se menciona la palabra amor, se traduce con la palabra ágape, la palabra griega ágape. Conocemos y sabemos que el significado, cuando se habla de amor en la Biblia, no tienen diferentes connotaciones, diferentes significados, pero aquí está hablando del amor ágape. El cristiano tiene que manifestar amor ágape. Es un tipo de amor manifestado en la Biblia, lo cual significa afecto, benevolencia, ¿no? Podemos decir en forma plural, es un festín de amor, es una fiesta de amor, es una manifestación grande de amor, ¿no? Se trata pues por lo tanto de una manifestación sincera que busca el bienestar del prójimo por encima incluso de los bienestares personales o de los intereses personales, ¿no? Este amor manifiesta un bienestar de mi prójimo, del que está a mi lado. Es un amor que no reclama nada. Estamos entonces hablando aquí de un amor ágape, del amor al prójimo. Y el cristiano tiene que mostrar ese amor. El fruto principal del cristiano, del Hijo de Dios, es que se manifieste amor en él. Y ese amor es un reflejo del amor de Dios. Si somos hijos de Dios, si nosotros queremos dar testimonio de Dios, tenemos que manifestar el amor de Dios, porque la esencia de Dios es amor, y nuestra esencia como creyentes, nuestra esencia como hijos de Dios, tiene que ser también amor. Amor. La palabra ágape, entonces, a diferencia de otras, ¿no?, que también son traducidas en la Biblia, ¿no?, como amor, es un atributo comunicable de Dios. Es un atributo, como decíamos al inicio, que se manifiesta, que se expresa. No puede decir, uy, yo estoy lleno de amor, pero no se nota. No, tiene que notarse, tiene que expresarse, tiene que verse.
¿no? Tiene que sentirse, ¿no? Por lo tanto, pues es una característica que nos hace esencialmente participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque decíamos que Dios es amor, su esencia es amor, por lo tanto nosotros debemos manifestar también amor, ya que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Es decir, que el ser hijo de Dios, ¿no? El participar del amor de Dios, del amor divino, ¿no? Va a ser el punto inicial para que de ese amor se manifiesten también las otras manifestaciones del fruto del Espíritu. Empezamos con amor. Si no hay amor, de nada sirve nuestra fe. No estamos manifestando a Dios y nosotros no manifestamos amor. Entonces, cuán importante, y el apóstol Pablo lo ve así, es iniciar con esta manifestación del Espíritu Santo, que es el amor manifestado en nuestras vidas. Luego dice el apóstol Pablo, el gozo. Otra manifestación, el segundo, es el gozo. ¿Qué es el gozo? Pues es un sentimiento que denota una actitud de confianza suprema, de alegría interna, basada en la fidelidad de Dios, en lo que Él es, por lo cual lo alabamos, y en su bondad, en su benevolencia, ¿no? El gozo es sentir, pues, sentir esa presencia de Dios, ¿no? Y no ausencia, sino su presencia, ¿no? Y eso no me manifiesta, pues, ese gozo, ese constante gozo en mi vida, ¿no? El meditar de una persona ofrece al creyente, el tener esta manifestación en mi vida, ¿no? Nos va a dar seguridad de que Dios siempre está con nosotros y tiene bajo su control nuestra vida, bajo su control cada una de las acciones de mi vida, cada uno de los pasos que yo tengo. O sea, yo confío en Dios, yo tengo ese gozo de que el Señor, de que mi vida está en sus manos, ¿no? Dios sigue ahí en medio de cualquier adversidad y eso me da gozo. Y de que sin importar, pues también incluso las circunstancias, ¿no? Que muchas veces me dan motivos, ¿no? Circunstancias difíciles que me dan motivos de repente en algún momento a tener cierta debilidad, cierto sufrimiento, ¿no? Siempre tengo que estar agradecido a Dios y mantenerme gozoso, ¿no? Siempre tengo que mantenerme gozoso. Eso es lo que me da Dios. Esa es parte del Espíritu Santo. A pesar de que pueda haber circunstancias difíciles, yo mantengo el gozo en mi vida, ¿no? Es cuando pues una persona siente esta satisfacción interna, porque es interna, es personal, ¿no? Lo cual está presente, como le decía, aún en momentos de grandes penas, ¿no? Se puede decir que la persona está gozosa, ¿no? Quizás yo puedo expresar internamente en una situación difícil que es natural que yo pueda sentir pena, que pueda llorar, pero el gozo no tiene nada que ver con eso. A pesar de mi tristeza, a pesar de la dificultad, yo siento gozo en mí, siento confianza, porque sé que mi vida o todo lo que puede pasar alrededor mío está en las manos de Dios. Pero el gozo no es una manifestación que viene desde mi nacimiento. O sea, yo nací ya con gozo. No, sino que es un fruto, como lo estamos viendo acá, otorgado por el Espíritu Santo, para quienes pues abren las puertas de sus corazones aceptando a Cristo. Una vez que uno ha aceptado a Cristo, una vez que uno sabe que es hijo de Dios, ¿no? Este atributo es dado. Pero es un atributo justamente que se tiene que manifestar también. Se tiene que manifestar en mi confianza en Dios, en que mi vida está puesta en las manos de Dios, les decía, ¿no? Es por ello, pues, que el gozo es uno de los frutos que significa un sentimiento de plenitud, de llenura, de gracia, por servirle al Dios vivo, ¿no? Por estar bien con Él y por sentirnos, pues, también honrados, ¿no? De seguirle sin condiciones, ¿no? En la felicidad, en la tristeza, yo tengo el gozo de servirle a mi Dios. Pero podríamos decir, entonces ese sentimiento interno, podría saltar aquí una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tener gozo y ser feliz? ¿No? Entre el gozo y la felicidad.
en otras palabras, ¿no? Pues podemos decir que la felicidad pues es un sentimiento que se puede confundir con gozo, pero es un sentimiento que está condicionado a lo subjetivo, ¿no? A lo que me puede ocurrir en algún momento, ¿no? Pero que no se encuentra atado a lo que está bien ante los ojos de Dios. No necesariamente felicidad me causa cosas agradables a Dios. Yo puedo estar feliz haciendo el mal, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que les decía, hacen obras malas, ¿no? Engañan, hacen trampa, ¿no? Se dejan llevar, por lo tanto, por el pecado y les proporciona una felicidad temporal. Son felices así, ¿verdad? O sea, y nosotros lo podemos ver. En algún momento quizás también hemos pasado por eso, ¿no? O sea, pisotean a una persona, se meten en conflictos y son felices. Ellos se sienten felices, ¿no? Pero es una felicidad temporal, ¿no? Pero sin embargo, el gozo no puede estar atado a los deseos carnales, como decimos anteriormente y menciona en los versículos anteriores el apóstol Pablo. El gozo es una manifestación intrínseca dado por el Espíritu Santo, dado por Dios, ¿no? Entonces, más bien es una sensación, el gozo es una sensación interna, espiritual, mental, emocional, ¿no? De estar llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos gozosos, ¿no? Vamos a esperar lo bueno del Altísimo. Y esta es una sensación permanente, constante, siempre y cuando nosotros conservemos el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la diferencia entre felicidad, ¿no? y gozo es que el gozo es algo permanente, que se manifiesta porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿no? Y nuestra confianza está en Dios. Pero la felicidad es una alegría pasajera, ¿no? Efímera, que puede causar cierta alegría, cierta felicidad en cierto momento, pero después hay tristeza. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, de personas famosas, ¿no? Que dice, cuando estoy con el público, estoy alegre, estoy feliz, pero cuando me llego a mi casa y soy la persona más solitaria del mundo? Y uno cuando lo ve y dice, uy, esa persona vivirá feliz con todo lo famoso que es, con todo lo que tiene. Pero ¿cuántos de esos famosos, ¿no? han tomado decisiones fatales porque se han sentido solitarias? Simplemente es una felicidad, es una alegría pasajera, pero no hay gozo en su vida. Pero el cristiano tiene que manifestar gozo en cada acto de su vida. La tercera manifestación, dice aquí, del fruto del Espíritu es la paz. Esta es una cualidad, ¿no? que tampoco está sujeta a las circunstancias, como el gozo, ¿no? Es una paz diferente a la del mundo, diferente a lo que el mundo ofrece, ¿no? Dice el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que yo les ofrezco no es la paz que el mundo ofrece, que es una paz que no es real. Dice el Señor Jesús en este texto de San Juan, que nuestro corazón no se turbe, que nuestro corazón no tenga miedo, que nuestro corazón no dude, no tenga temor de parte de Dios. Es una paz únicamente dada por Dios a través del Espíritu Santo. Es una paz que está basada en la fidelidad de su amor y cuidado. ¿Sí? Es una paz que está fundamentada en el amor de Dios y en el cuidado que Él va a tener de mí. Es tranquilidad. Tal como lo expresa también el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice,
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, esa es la paz que se debe manifestar en nuestras vidas. La paz de Dios, no la paz de este mundo, dice Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no va a entender cómo esa persona puede tener paz en medio de las circunstancias. ¿Cómo puede tener paz? Pero dice el texto acá que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, el cual guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Samuel. Entonces, esta es una paz que es producto de una contemplación constante, no de las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, sino desde la perspectiva de Dios, ¿no? Es una paz basada en lo que Dios me da, en lo que Dios me ofrece. Una de las promesas también que podemos encontrar en la Biblia, que está en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, que es una promesa, dice, tú, ¿no? Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor pues va a guardar en perfecta paz, dice, aquel cuyo pensamiento persevera en él, aquel que confía en él. Entonces es una paz otorgada por Dios. Y como dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no lo entiende. Puede haber, una vez nuestro pastor Manuel mencionó acerca de, lo recuerdo muy bien, acerca de que cuando se le pidió a un pintor, ¿no? Se le pidió a un pintor describir o dibujar la paz. Y él dibujó una paloma, ¿no? Que normalmente a veces es símbolo de la paz, una paloma que estaba parada ahí en una piedra, ¿no? Y detrás de él o alrededor de ella había una catarata, una lluvia, una bulla, ¿no? Pero la paloma estaba ahí tranquila. Esa es la paz que Dios nos da. Ese es el significado de la paz que Dios nos da. Puede ocurrir muchas circunstancias, muchas situaciones a nuestro alrededor. Dificultades, problemas incluso. Situaciones que son personales o quizás internas o externas a nosotros, que están a nuestro alrededor, pero aún así el cristiano mantiene la paz. El cristiano tiene paz. Confía en Dios. Y esa paz solamente la puede dar Dios. ¿No? Es la paz, es otro atributo del Espíritu Santo. Luego, como cuarto fruto, el apóstol Pablo menciona la paciencia. Como un cómico antes decía, ¿no? La santa paciencia, ¿no? La paciencia implica, pues, la capacidad de sufrir circunstancias adversas, ¿no? Pero aún así estar tranquilo, ¿no? Y eso se manifiesta de manera, o es una manifestación voluntaria, personal. No todos quizás tenemos la misma paciencia por nuestro carácter, pero es una paciencia que no está basada en mi necesidad, ¿no? No está basada en las circunstancias también que pueden ocurrir a mi alrededor, sino está basada en mi confianza en Dios, ¿no? Que está obrando en medio de las circunstancias. Y de que Él sabe, pues, lo que Él está haciendo. Dios sabe por qué lo hace y lo que Él es mejor para cada uno de nosotros. Hay un versículo conocido también, el apóstol Pablo decía en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El tener paciencia. Y esa paciencia también nos la da el fruto y está basado básicamente, ¿no? O precisamente en mantener confianza en Dios. En tomarme mi tiempo
para tomar decisiones, en ser paciente. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la paciencia cuando creemos que Dios no nos está contestando? Hay que tener paciencia, hay que ser pacientes para tomar decisiones. El otro fruto, dice, es la benignidad. La benignidad viene a ser la capacidad de ser misericordiosos con aquellos que aún quizás han cometido algún agravio contra nosotros, ¿no? Es lograr ser buenos, buscar el bien, ¿no? En especial, aunque es difícil, hacia aquellos que parece que no lo merecieran, que quizás incluso nos han hecho mal a nosotros. La Biblia nos dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hay que ser buenos, hay que mostrar bondad, o que viene relacionado con lo que viene luego, la benignidad, ¿no? Recordemos que Dios es benigno, dice, por naturaleza. Y es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Dios también es benigno por naturaleza, es uno de los sus atributos, ¿no? Dios también no nos ha dado lo que nosotros nos merecemos por nuestro pecado, sino Él nos amó, nos escogió, nos recogió en medio de nuestro pecado, ¿no? Entonces, este es un fruto que está dentro de los mansos, ¿no? Aquellos que aprenden a perdonar, que son benignos, ¿no? Que no están buscando venganza. E incluso con aquellos que pensamos, o el mundo dice, esto es imperdonable, ¿no? Entonces, la persona benigno siempre tiene que estar dispuesto a ofrecer perdón y a perdonar y a pedir perdón. Es un fruto nuestro. ¿Es un fruto el estar dispuesto siempre a pedir perdón y a perdonar? ¿O está en nuestro corazón el estar buscando venganza? ¿Está en nuestro corazón el estar buscando rencor o tener rencores? Hay que ser benignos. El otro fruto o la otra manifestación es la bondad, ¿no? La bondad es una cualidad de ser bueno, de mostrar bondad. La inclinación es una inclinación a hacer el bien. Es un comportamiento, es una virtud, ¿no? Es una manera de comportarse, es una acción, ¿no? Y lógicamente está estrechamente ligada pues a la benignidad, ¿no? A lo que anteriormente mencionábamos. Efesios capítulo 5, versículo 9. Efesios 5:9, después ahí de Gálatas, dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. La bondad pues es una cualidad indispensable, importante, para que el cristiano camine en el Espíritu y sea guiado por él. Si el cristiano no muestra bondad, no es bueno, entonces, ¿qué está manifestando? No está manifestando un fruto adecuado, un testimonio adecuado de Dios. Tiene que haber bondad en nuestra vida, ¿no? Bueno, ¿recuerdan cuando a Jesús le dijo, Señor bueno? Y el Señor dijo, solo bueno solamente es Dios. Pero al ser nosotros hijos de Dios, tenemos que manifestar también bondad. Luego otra manifestación es la fe. ¿Cuánto hemos hablado de la fe? ¿Cuánto sabemos de la fe? Por fe nosotros nos hemos acercado a Dios, pero la fe constante en nuestra vida no solo tiene que ser parte de una cualidad también, manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida. Dice la Biblia, aquí claramente conocemos y siempre citamos cuando hablamos de fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros nos acercamos a Dios con fe, pero la fe también es importante porque dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que Él, que es galardón de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, no estamos agradando a Dios. ¿Qué estamos manifestando si no hay fe en nuestra vida? Si nosotros estamos preocupándonos. Y a veces esas preocupaciones, a veces en nuestras conversaciones con personas a nuestro alrededor, las personas dirán, y manifestamos nuestros miedos, manifestamos nuestros temores.
y las personas nos escuchan y dirán, ¿y dónde está su fe? ¿No está agradando a Dios? Hay que poner nuestra fe en Dios, ¿no? Y aquí en el libro del galardón, cuando habla de galardón, recuerden que el galardón es premio, bendición, es prosperidad de los que buscan, dice aquí en Hebreos 11:6, los que buscan a Dios. Porque dice, ¿y qué es el galardón? De los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede lograr nada sin fe, sin tenerla y mantenerla. Nuestra fe tiene que ser mantenida, tiene que ser una fe constante, puesto que es la capacidad de creer en que nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, van a producir pues un resultado, ¿no? Y que ese mismo resultado será beneficioso y positivo. Siempre tenemos que confiar en que Dios, ¿no? En que nuestra fe basada en Dios va a ser positivo, va a ser beneficioso y lógicamente tiene que estar puesto en la voluntad de Dios. Otro de las manifestaciones, dice, es la mansedumbre, ¿no? La mansedumbre, pues, hace grandes cosas. Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes cosas. La mansedumbre, pues, es un proceso por el medio, ¿no? En este caso, nosotros como personas, vive en paz, ¿no? Es la capacidad especial, ¿no? Que tenemos las personas para modelar, por ejemplo, la ira, ¿no? Y sus efectos, ¿no? Desordenados en sí mismo y su entorno, ¿no? Ser mansos, ¿no? Ser equilibrados. Tiene que ver con el equilibrio en nuestras vidas en cuanto a nuestro temperamento. Es una virtud del Espíritu Santo. Es una forma inteligente de evitar algún tipo de resentimiento o acción violenta en nuestro comportamiento, a pesar de una circunstancia difícil. Por eso les decía, la mansedumbre tiene que ver con el equilibrio de nuestras emociones. ¿Cuántas veces hemos visto, o nosotros mismos quizás hemos visto, decimos creyentes, que no actúan como creyentes? Entonces no se está manifestando el fruto del Espíritu, ¿no? Hay que dejar de lado pues la irritabilidad, la venganza, la ira, la cólera, como les decía, ¿no? Y dar lugar pues a una actitud más positiva, más asertiva, ¿no? Y el Señor en el Sermón del Monte nos habla de que bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra como heredad. Bienaventurados, felices los mansos, felices los que pueden controlar sus emociones. Y por último, nos habla de la templanza, que es una virtud, ¿no? No menos importante, porque está el último, no quiere decir que es la menos importante, sino que es parte del fruto del Espíritu. El término templanza, pues, ¿no? Es una cualidad humana, ¿no? Que consiste en actuar de forma cautelosa, justa, sobria, moderada, ¿no? Entonces, hay que tener templanza también, ¿no? También, en medio de las circunstancias difíciles, ¿no? O inconvenientes que pueda ocurrir, hay que mantener también con la templanza el equilibrio. Las personas con templanza no ceden, pues, ante, por ejemplo, presiones externas, ¿no? En especial si estas van en contra de nuestros valores, de nuestras creencias, ¿no? En contra de lo que Dios nos enseña, en contra de lo que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Las personas pues que debemos manifestar el fruto de la templanza, tenemos que mantener una actitud de rectitud, con actos y conducta también, ¿no? Adecuada a los principios cristianos, ¿no? Y eso nos va a ayudar a tener un testimonio adecuado de parte de Dios. Entonces, una persona con templanza es capaz de dominar nuestros propios impulsos, ¿no? También tiene que ver con una capacidad espiritual, física y mental, ¿no? De abstenernos de realizar ciertas cosas o tomar decisiones rápidas, movidas por nuestros sentimientos, ¿no? Hay que tener la tranquilidad. Y son frutos del Espíritu. Y el versículo 16 dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Estos frutos
o este fruto y estas manifestaciones del fruto tiene que justamente expresarse en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica, ¿no? Es una virtud que está relacionada entre sí, ¿no? De tal modo que estas virtudes viven en comunión con Dios, ¿no? Con el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Y tiene que manifestarse, ¿no? Tiene que ser una manifestación notoria. No tenemos que ser cristianos escondidos, sino tiene que ser una manifestación de cristianos que se notan, que son luz, que son sal en este mundo, que alumbre, que se vea nuestro fruto, que no sean frutos escondidos. Recuerden, para terminar, que lo que decía la semana pasada en el culto en Mateo 7:20, decía, así que por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros seremos conocidos y reconocidos por nuestros frutos, por las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Entonces, andemos como hijos de luz, andemos en el Espíritu Santo. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, andemos conforme a ese Espíritu Santo. Demos testimonio notorio, testimonio práctico y vivido de que Jesús vive en nuestro corazón. Porque todas estas virtudes están interconectadas una con otra y tiene que ser manifestada de forma equilibrada en nuestras vidas. Pues cultivémosla, hermanos, y seamos, como decíamos al inicio, seamos árboles que den buen fruto. Seamos árboles que florecen. Seamos árboles que manifiesten un fruto bueno, adecuado. Que Dios los bendiga. Oramos. Gracias, Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de servirte. Gracias porque nuevamente la oportunidad de poder compartir tu palabra, de poderla recibir, de poderla vivir, Señor, y de poder dar testimonio de ti en nuestras vidas. Te agradezco, bendito Señor, por este tiempo y, Señor, te pido, Padre mío, Señor, que tú seas nuestro Dios y nuestro Padre en cada día de nuestra vida y que se manifieste el Espíritu Santo, Señor, en nuestro andar diario. Gracias, Señor. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén.